Bienvenidos a su programa Hijas de Estruendo. Yo soy Lucy Rodríguez, su sierva, y acompañada hoy de mi hermana Raquel Corona. Mucho gusto, bienvenidos y acompáñennos. Y nuestro pastor Jesús Sandoval desde San Diego, California. Bendiciones. Gracias. El tema de hoy será hay poder en tus palabras. Quédate con nosotros para que Dios te ministre a tu vida. Pastor Jesús nos podría hacer el honor de hacer la oración para dedicar este programa al Señor. Sí. Señor, te damos gracias por este tiempo en tu presencia, Señor. Gracias, no hay Señor. 2 o 3, ahí estarás, Señor. En Sí. este tiempo de reconciliación, Señor, y sabemos que son palabras de gracia, Señor, que se van a ocupar para que haya reconciliación, palabras que perdonan, palabras que liberan, Señor, palabras que sanan, Señor. Y te pedimos hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no seamos nosotros, que sean tus palabras, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, amén. Amén. Este día vamos a primero voltear nuestras Biblias al libro de Efesios, el capítulo 4, y vamos a empezar en el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia a toda malicia. Antes sead benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Gracias, Señor. Hoy estamos hablando el tema de tus palabras son poderosas. Y estamos aquí, pastor, estos versículos que acabamos de leer, ¿nos puede dar poquita información de qué está hablando aquí? En otras palabras, ¿qué está diciendo esta palabra para los que no quizás entienden el significado de esta escritura? Amén. Sí, parte del contexto de Efesios capítulo 4 está hablando sobre un equipo que el Señor está formando de pastores, maestros, profetas, apóstoles, y estos son para edificar a la iglesia, para construir la iglesia, para el trabajo del ministerio. Amén. Y si vamos a edificar la iglesia y vamos a obrar juntos, nuestras palabras son esencial y tienen que tener gracia, porque en Proverbios 16:24 dice que palabras graciosas son como la miel, tienen el dulce para la alma y sanidad para los huesos. Amén. Y necesitamos saber como cristianos, a veces nos salen las palabras sin pensar. Nuestras emociones nos guían, nuestras emociones, la carne, nos influyen las palabras que vamos a usar. Y sabemos que la carne no va a edificar la iglesia. Sí. Nuestras emociones no la edifican, pero el Espíritu Santo sí. Entonces, queremos saber de que aquí apóstol Pablo está hablando de que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y si somos guiados por el Espíritu Santo, quiere decir que cada palabra tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Hermana Raquel, ¿qué le gustaría comentar acerca de esta escritura y lo que acaba de decir nuestro pastor Jesús? Pues gracias. Lo que llega a mí es, nosotros somos responsables por todo lo que sale de nuestra boca. Amén. Y a lo mejor algún tiempo, antes de ser salvos o entrar al Evangelio, hablábamos y decíamos lo que hasta no. Mujeres con sus hijos, hemos oído y hemos salido también de familias nosotras, porque venimos de familia numerosa,
y cómo nos hemos hablado y cómo nos hemos tratado. Y ha sido normal para nuestra familia y quizás sea para unas, así lo veamos, pero no es normal. Ya llegando al Evangelio, el Señor nos enseña cómo se ha leído otro modo. Ya no deja esa gritadera, ¡hey vieja! ¿Qué me tienes? ¡Viejo! ¡Hijos! Y comenzamos con puro adjetivo, ofendiendo y quebrantando a ese ser humano sin darnos cuenta. ¿Por qué? Así nos criaron, eso así fue en nuestro hogar, eso es como se me enseñó. Pero el Señor tiene otro plan, y es de edificar, como se ha dicho, es de crecer. Si uno habla, esa fe que le está hablando a ese cuerpo, a esa persona, a ese ser humano, puedes quebrantar o puedes edificar y ver florecer. Amén. Pastor Jesús, yo sé que usted ha sido pastor por más de 20 años, muchos años. ¿Y cómo fue para usted que pudo hacer ese cambio porque sabemos que su testimonio dice que fue un muchacho criado en la calle, pandillero y todo lo que es vivir pues con otras reglas de la calle? Pero ¿cómo fue que el Señor empezó a hacer ese milagro y esa transformación en usted? Díganos un poquito de cómo fue. Sí, antes en mi vida, antes de que me entregué a Cristo, como dijo nuestra hermana, yo vivía una vida de crimen, de droga, de pandillas. Y aunque todavía no sabíamos la palabra de Dios y el poder de las palabras, me acuerdo que cuando me balacearon y balacearon a mi amigo y otros amigos que los mataron o que están en las prisiones, fueron palabras. ¿Qué barrio? ¿De dónde son? Lado este. Esas palabras, ¡pum!, trajeron asesinatos. Mataron a varios, aunque no sabíamos nosotros, pero la palabra es correcta. Entonces me acuerdo también estando en el hogar de unos amigos, y cuando se emborrachaba su mamá, le decía cosas: tú no sirves para nada, tú fuiste un accidente, no conoces ni a tu papá. Y esas palabras nos adolorían a nosotros y a nuestros amigos, y salíamos en las calles llenos de heridas, llenos de dolor por las palabras que habíamos escuchado. Entonces estamos observando hoy el poder de las palabras. Sí. Y hay tantas heridas de palabras de que salieron y que sin querer queriendo las decimos, o porque estamos frustrados o enojados, y tenemos que observar. Antes de hablar tenemos que pensar y tenemos que decir: Señor, si esto no es de ti, mejor no voy a hablar. Amén. Mejor, si voy a hablar, voy a hablar contigo. Amén. Esto es oraciones que tenemos y peticiones. Si entre más peticiones tenemos entre nuestro tiempo de oración, el Señor va a comenzar a convertir nuestros corazones. Y dice, el hombre habla out of the abundance of the heart, de la abundancia del corazón. Entonces, cuando el Señor comienza a darnos un nuevo corazón y transformar nuestro corazón y sanar nuestro corazón, nuestras palabras cambian también. Amén, amén. Es cierto. Yo me acuerdo cuando primero, es cierto lo que dice, porque cuando el Señor primero me salvó, el Señor, leyendo la palabra, empezó a renovar mi mente. Y me acuerdo que yo era bien mentirosa, pero yo creo que yo era la única que me las creía. Yo pensaba que era una experta, pero yo creo que quería tapar el sol con un dedo, como decía mi mamá, pero era muy mentirosa. Pero el Espíritu Santo me habló cuando estaba leyendo la palabra y dice: tú eres una mentirosa como tu padre, el padre de mentiras, hablas puras mentiras. Y el Señor me empezó a redarguir el corazón y lloré. Me acuerdo que estaba yo muy triste. Señor, yo no quiero ser mentirosa, yo no quiero ser hija del diablo, yo quiero. Entonces el Espíritu Santo me empezó a mostrar cómo primero era un proceso, ¿verdad? Un proceso de primero, Lucy, cuando estés entre la gente, no quiero que digas nada, cállate, no digas nada.
Y después de ese tiempo, oh sí, Señor, mira, no dije nada, me quedé callada. Y ya en otra ocasión, ahora nomás quiero que escuches y si te preguntan, nomás contesta sí o no, pero nada más. Y fue un proceso que en ese transcurso del tiempo, el Espíritu Santo fue el que me enseñó a dejar la mentira y empezar a decir la verdad. Amén. Y es la palabra dice, si no puedes decir nada educativo o con gracia o para edificar y inspirar, no digas nada. Y eso lo que para mí, hermana, yo quiero que nos comparta una experiencia que has tenido acerca de este tema. Bueno, sí hay poder en palabras. Muchas veces pensamos que hay un dicho, ¿verdad? Que dice, los palos y varas quizás me golpearán, pero palabras no me hieren. Y eso es una mentira del demonio, del diablo. Y eso sí trae. Muchas veces que quisiéramos que nos metieran una cachetada en vez de decir otras palabras que pueden quebrar y han quebrado el autoestima. Y eso también puede venir con el espíritu de Jezabel, porque alguien que tiene ese espíritu, un novio, una novia o alguien controlante, puede venir a nomás quebrantar para mantener a uno sujeto a esa persona. Y eso es peligro, es peligroso porque eso quebranta. Y también dice aquí que no haya ira, ese enojo. ¿Quién le gusta estar enojado? Cada rato con cara de fuchi o cara de limón y siempre, cuando vienen hay que correr. O en vez de correr, esperar, tomar un tiempo, ministrarle, ver qué es el problema, por qué estás así, hay que orar. El Señor puede quebrar esas cadenas, el Espíritu Santo lo puede hacer, not by might nor by power, no por el poder, sino que, no por el poder, pero sino que el poder del Señor, dice la palabra. No poder carnal, sino que por el poder del Espíritu Santo. Y sí se puede hacer esos cambios, es nomás querer y tener ganas. La palabra nos instruye cómo podemos ser liberados de esas dichas o de esos modos o esas tradiciones. Ya no es tiempo de hacer eso, es tiempo de venir y regresar a los pies del Señor. Uno puede decir, bueno, sí, quizás sea fácil para ti, pero yo tengo esas heridas. Es nomás el decir, Señor, perdóname, yo no quiero ser así. Y el Señor es fiel para perdonar. Amén. Si tenemos de veras, como dice hermana y el pastor, que ahora que ya somos en Cristo, si nos consideramos hijos de Dios, hay que amar a nuestro prójimo, porque esas son las palabras de Jesucristo, que arriba de todo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso quiere decir que te tienes que amar también. Y no todo el tiempo esas palabras vienen por nuestra boca, o sea, en forma de voz. Hay otra forma, quizás, que podemos tocar ese tema de las palabras que estamos escuchando en nuestras cabezas. ¿Nos están sirviendo o nos están rebajando y haciendo menos? También en Efesios está hablando que no dejes, en el 29, ninguna palabra corrompida salgará de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para edificación. Hermano oyente, ¿qué voces, qué te estás diciendo tú a ti mismo? ¿Qué diálogo tienes y traes en tu cabeza? ¿Todavía lo del pasado, de que no sirves para nada, o te estás dando tú mismo ánimo con la palabra de Dios? Algo, pastor, me gustaría que comentara un poco de eso que estaba diciendo, era muy importante. Usted tuvo esa experiencia de que cuando estaba en el mundo oía estos muchachos que estaban en la calle, no tenían ese apoyo, la mayoría no tenían un padre que le daba un buen consejo. Entonces, ¿cómo puede uno quebrar de eso?
Sí, tenemos que cambiar de la manera que hablamos. Nuestras palabras tienen poder. Y dice, si no tenemos la palabra correcta, los que escuchan no van a beneficiar. Me acuerdo cuando salió el pueblo de Israel, de los hebreos de Egipto, y estaban por 40 años estaban en la selva. Y ya iban a entrar a la tierra de la promesa. Y mandaron a 2 espías. Dice la palabra de Dios que de los 12 regresaron para atrás y 10 dieron un reporte negativo. Y solamente Jacobo y Caleb dieron el reporte con palabras. Y nuestras palabras nos pueden llevar a la promesa, o nuestras palabras nos regresan a la esclavitud. Entonces el Señor ya tiene promesas para nosotros, pero nuestras palabras tienen que creer la promesa y tenemos que declarar la promesa, declarar la palabra, para que se cumpla esa conexión de nuestras palabras. Cuando comenzamos a hablar la palabra de Dios, cuando comenzamos, dice la palabra, que la fe viene por la palabra del Señor. Amén. Nuestras palabras pueden activar la fe o activar la duda. Amén. Y sabemos que si no hablamos palabras de fe, entonces el enemigo nos está engañando. Si nos engaña a nosotros, vamos a hablar palabras pecaminosas que activan la duda en vez de activar la palabra del Señor que activa nuestra fe. Y sabemos que sin fe no le traemos placer al Señor. Amén. Sí, como dice el pastor, tenemos que activar la fe y empezar a renovar y a cambiar nuestro vocabulario para ser con gracia. Y podemos pedirle al Señor todo lo que nos falta. Hay que pedirle al Señor para que nos dé gracia, para que podamos, porque muchas veces ¿quiénes son los que son más dañados cuando tenemos palabra corrompida? ¿Quiénes son, hermana? Los recipientes de esas palabras, los niños, comenzando de niños a los adultos. Y eso lo cargamos con nosotros y nos vestimos. Y hay muchas veces que cuando uno da un elogio es difícil de recibirlo. ¿O qué quieres? O bueno, eso es lo que dice que soy, pues vale más que camine así. Pero eso no es lo que el Señor nos quiere para nosotros. Puedo decir otra cosa también. Eso también quiere decir con chistes. Esos chistecitos de doble sentido. Cuidado, porque el Señor también nos advierte. Cuidado por no ser una piedra de tropiezo por alguien. Si a ti te vale, si estás bien y te valen bien y estás... Eso es entre ti y el Señor, pero cuidado que sigas ese comportamiento con alguien que es nuevo en la fe, con alguien que el Señor quizás esté sacando de ese vocabulario y cambiarle, porque todos tenemos el derecho de hacer esos cambios y de traer eso. Esos chistes de doble sentido no edifican y no sirven. Hermana Lucy, usted y yo tuvimos una experiencia donde estábamos en una cocina y estábamos platicando. Habían 2 personas hablando y lo que estaba pasando era que esas 2 estaban platicando. Estábamos haciendo un convivio en nuestra casa. Estaban platicando y comenzó a llegar en la plática hablando de alguien más y no en luz buena. Y cuando oímos eso, yo lo oí, me acuerdo, y que dije, espéreme. Esa plática no me está edificando y no se están edificando ni usted ni usted. Cambien su tema, cortito. Y tú tienes ese derecho, oyente. Todos tenemos ese oyente. Ten autoridad y valor de decir, y mucho más si estás en el Evangelio. Amén. Estás en el Evangelio. Si no estás, tu oportunidad llegará. Practícalo desde ahorita para que cuando ya llegues en lo del Señor y ya tengas un conocimiento, que eso no edifica, es más, quebranta. Y ahí es donde te quieres quedar. Yo no. Es tiempo de cambiar cómo hablamos y cómo tratamos a la gente. Si estás en el Evangelio, si estás en la iglesia y alguien comienza a tener o hablar mal de alguien más, la palabra dice que es como brujería. Así es de que tú escoge. ¿Quieres seguir eso, hablando así o mal de alguien y ponerlos la palabra? Ten cuidado a quién y cómo los pones, en qué luz los estás poniendo. ¿Los estás manteniendo ahí en la
esclavitud y oscuridad, la palabra nos dice, el Señor te y me sacó de esa oscuridad y nos trajo a la luz admirable. Así es que la pelota, como dice, está en su corte. Amén, pastor. Y tenemos que ser estratégicos, como hermana Raquel dijo ahorita, porque ella cambió su conversación para que alineara con sus convicciones. Amén. Cambia la conversación para que alinee con tu conversación, porque si no, lo que ocurre es como el veneno del enemigo, es una serpiente y infecta con conversaciones. Amén, así So, cuídate. Tú tienes el poder de cambiar la conversación, la confesión, lo que se está hablando. Cuídate con los que te inviten al café. Hey, hermano, hermana, vamos a un cafecito. ¿Se van a edificar con la conversación? La cosa del pastor. O se van a entretener con el chisme. Sí. Ya, Porque uno al otro. Amén. Entonces es muy importante de que tenemos la autoridad de poder cambiar la conversación. Sí, así es, exactamente. Ya lo han escuchado aquí y en la palabra está todo. Si quieres ver todas las palabras en las Biblias, las mayorías de las Biblias, todas las palabras de Jesús están escritas en rojo. Busca, escudriña y date en cuenta. Si quieres ser sabio y ser transformado, busca en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios está lleno de sabiduría. Una cosa, pastor, ¿puede leer esa escritura de Proverbios que está ahí, el segundo? Ese es algo que ha sido, the second one there. Ese ha sido algo muy, que me ha, en muchas ocasiones, ha sido una escritura muy cerca a mi vida porque me ha ayudado a tener perspectiva y esperar que la palabra de Dios me iba a sanar. Siga, pastor. Amén. Muy importante. Proverbios 18, 21. Proverbios 18, 21. Hoy lo que dice la palabra de Dios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. El que la ama comerá de sus frutos. Wow. Amén. Amén. Dele buen fruto de comer a sus hijos. Es nuestra oración, que el Señor pueda transformar sus vidas por medio de la palabra de Dios. Que usted pueda darle una palabra sabia como el honeycomb que dice aquí en la palabra y con sabiduría. Dele palabras de vida, inspire a sus hijos. No los rebaje, no les diga que no sirven para nada. Ellos son un tesoro de Dios. Los hijos los niños heredan el reino de Dios y son inocentes. Llénelos de vida con la palabra. Si no sabe cómo lidiarlos, aquí en la palabra todo le dice, le instruye la palabra cómo instruir a su hijo para que sea exitoso en las cosas de Dios en su vida, para que sea bendecido todos los días de su vida. Hermana Raquel, ¿le gustaría Ya despedirnos y cerrar con broche de oro? Amén. Pues otra vez gracias por acompañarnos. Hermana, mujer, señor, hermano, hijos, jóvenes, tengan cuidado cómo les hablan también a sus padres, ustedes, porque ellos también son dignos y merecidos de su respeto, joven. Y también a los jóvenes, la palabra dice, padres, no los aspires, no los hostigues, para que ellos también puedan llegar a las cosas del Señor. Y ya lo han oído aquí. Si estás en aquel lado, acuérdate que puedes suscribir, puedes dar un like y seguirnos en YouTube. Ahorita estamos en vivo en las áreas de Los Ángeles, pero también puedes buscar Hijas de Estruendo o Daughters of Thunder en YouTube. Y estamos en One Vision Christian Network. Hermanos, pastor, hermana, ya se nos está acabando el tiempo, pero también les queremos decir que sigan adelante. Comienza con arrepentimiento. Pastor, ¿otras palabras que tiene? Sí, es muy práctico lo que el estudio de hoy.
Y en nuestra oración hay que pedirle al Padre, hay que pedirle al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo, hay que pedirle perdón por nuestras palabras, si no lo hemos glorificado a Él. Es muy importante que es posible pedir perdón por tus palabras con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu patrón, con los trabajadores, con el que cree, con el que no cree. Enseñar humildad en nuestras palabras. Hay que orar. Señor, Gracias, te pedimos Señor. en el nombre de nuestro Señor Gracias, Jesucristo. Señor. Perdónanos por hablar palabras que no te han glorificado a ti y al oyente, Señor. Perdónanos, Señor, y Gracias, enséñanos Señor. a hablar como tú hablas, Señor. Gracias, Con tu Señor. palabra, Señor. Con gracia y misericordia, Gracias, Señor. Señor. Para sanar las heridas del pasado, Señor. Para fortalecernos Gracias, el Señor. interior de nosotros, Señor. Como una Gracias, palabra Señor. graciosa, Señor. Es como medicina a los huesos. Amén. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Y amén. Eso es todo por ahora. Síganos a la otra. Bye bye. Hasta la próxima.